acá, yo sé que me extendí más de lo que quise, Carlos, lo siento mucho. Toma la batuta don Carlos Tapun. ¿Estáis con micrófono, Carlos? Ahí. ¿Me escuchan? Ya. Bueno, estos son los cantones de Suiza. Voy a hablar un poco del origen, de dónde venían los suizos. El siguiente. Oh, perdón. Aquí tengo una muestra de los lugares preponderantes desde donde venían. Bueno, es una muestra de 300 familias de un total de 500 que emigraron de Suiza. ¿Ya? No tengo un trabajo más fino, pero nos da una idea donde, bueno, el cantón de Aargau, Penna, Vaud, Friburgo, Valais, son como, y Zurich, son los principales lugares desde donde venían, y sin perjuicio que hay otra serie de cantones, pero en menos cantidad. Los que están con azul son los cantones franceses, ¿ya? Y los que están con rojo son los alemanes, y hay el Ticino, que es italiano, que son muy pocos. La siguiente. Bueno, aquí se ve un poco las rutas que tenían que hacer ellos para unir los ferrocarriles con el objeto de llegar finalmente a su destino, que era Ginebra, donde ya los tomaba la agencia, ¿ya? Desde Ginebra hacia adelante los tomaba la agencia. Antes tenían que vérselas por sus propios medios. Incluso tenemos antecedentes que muchas veces la municipalidad, el pueblo, juntaba dinero con tal de que las familias pudieran emigrar. Entonces, esta parte tenían que financiársela cada uno, y eran en general viajes de 1 a 2 días en ferrocarril. La siguiente. Aquí tengo el ejemplo, por ejemplo, de mis parientes de Zurich. Ellos partieron, a ver, voy a... Ahí. Ellos partieron el día 18, y el día 21 estaban, digamos, firmando en Ginebra el contrato. Más o menos un viaje de unos 300 kilómetros en tren. La siguiente. Después venía ya un viaje más impresionante de Ginebra hasta Burdeos, del orden de 900 kilómetros. Ahí eran 2 días de viaje, y esto ya corría por cuenta de la agencia. Incluso entiendo que tenían trenes especiales, digamos, contratados para que ya todos los colonos que habían unido ahí en Ginebra, que podían ser 100, 150, de repente, que venían en un tren, además con todo su equipaje y todas sus cosas. Y el lugar de embarco era Pauillac, ¿ya? Que era ese puerto que estaba muy cerquita de Burdeos. La siguiente. Aquí la agencia describe un poco qué es lo que brindaba a ellos entre Ginebra y Burdeos, ¿ya? Tenían hospedaje en hoteles que eran especialmente para emigrantes, y también ofrecía una buena comida, dice, con medio litro de vino por adulto por la mañana, un buen desayuno. Entonces partían a las 6 de la mañana desde Ginebra, llegando a Lyon al mediodía, y donde estaban en el bar-restaurante del ferrocarril, se les sirve un buen almuerzo, medio litro de vino de nuevo, y a las 3 de la tarde vuelven a tomar el tren desde Lyon con destino a Burdeos. 3 días, al tercer día llegaban a las 8 de la mañana a Burdeos. Y ahí se alojan en el Gran Hotel Basque, ¿no? Permanecen ahí un día, 2 días, y después los llevan, digamos, al puerto, donde en la estación de trenes, digamos, llevan, bueno, primero tienen que ir a buscar a la estación el equipaje, preocuparse que nada se ha perdido, y ahí ya se embarca. La siguiente. Aquí tenemos el caso de, esto es un artículo que salió en un diario en Berna, y creó una controversia con una comuna,
Suiza, una persona escribió una carta y dijo, uy, nos encontramos con un grupo como de estos que se ven ahora muy a menudo, de cientos de migrantes hacia Chile, y la verdad es que era una escena desgarradora, ver a una familia, un padre y una madre con 9 niños, el menor de 10 semanas de edad, en el regazo de su madre, todos malamente vestidos, eh, las mujeres que presenciaron, que fueron testigos de esta escena, se le caían las lágrimas, no podían contener las lágrimas, y decían, ay, si tuviera aquí esta ropita vieja, poder dársela a estos pobres niñitos. Cuando el papá salió de la sala de espera, la mujer se veía atribulada, pensando en el oscuro destino que le deparaba el futuro, y la incertidumbre, etcétera, etcétera. Eh, y hombres se acercaron a darle, cuando volvió el padre, hombres se acercaron a darles un poco de plata, y el padre dijo, a mí la comuna no me dio ni un centavo, ¿ya? Y este artículo dice, ¿y de dónde era este señor? Era de tal comuna. Obviamente eso fue ají en el poto para la comuna, y a la semana respondieron y dijeron, a ver, párele. Efectivamente, esta familia está compuesta por 9 niños, el mayor tiene como 9 años, el menor 10, perdona, en el artículo original decía, ¿y cuántos de estos niños quizás morirán, no sobrevivirán el viaje en barco? Y de hecho nosotros sabemos que la guaguita de 10 semanas efectivamente murió en el barco, eso lo sabemos, está, ¿ya? Pero la comuna se defiende y dice, oye, para la cuestión, este señor tomó la decisión de viajar por su cuenta, llegó a las oficinas de las autoridades comunales con el contrato ya firmado y nos dijo, ustedes quiero que me ayuden con la plata para el viaje. Y nosotros compartimos, teníamos esa anuencia también por la cantidad de niños y toda la cuestión, pero el caballero dijo, mira, si ustedes no me dan la plata, yo me doy igual y dejo aquí todos los cabros chicos y la señora. Y entonces la comuna dijo, chuta, en vista de eso, sacaron las cuentas, cuánto le costaba mantener a esa familia ya sin padre, porque las comunas allá eran solidarias, mantenía allá plata para los pobres, versus darle plata para que se fueran, le salía más barato darle plata para que se fueran. Además que dijeron, pucha, todos los parientes estaban de acuerdo. Así que le dieron plata para el bolsillo, le dieron plata para pagar el adelanto de los pasajes y le dieron plata para ya ni me acuerdo, pero le dieron plata para la ropa. Entonces dice la gente de la comuna, oye, además este caballero solicitó donaciones de sus familiares, todo el mundo le dio ropa, toda la cuestión. Hubo testigos que los vieron en el camino desde el Zug a Ginebra, que iban todos muy contentos y todos bien vestidos. Así que termina la carta, bueno, hay más detalles, es como bien sabrosa la cuestión, pero finalmente dicen la carta original era malintencionada para hacernos ver mal a nosotros, y resulta que nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para ayudar a esta familia. Inicialmente tampoco los hubiésemos dejado ir, pero como el caballero estaba tan determinado, ¿qué íbamos a hacer? ¿Ya? Pero esos son los detalles, pero mencionan acá, por ejemplo, que en Berna se juntaban gente que venían de distintos cantones, se juntaban ahí, tiene que haber sido un nodo ferroviario, y de ahí partían a Ginebra. Entonces, si tú eres un bernés de 1883, de repente te encontrabas con esta tropa de 300 personas, con equipaje, niños chicos, etcétera, que se iban de su país. Carlos. Les voy a dar otro ejemplo solo para que vean un poco la magnitud del esfuerzo que significaba emigrar, que eran los alemanes, ¿ya? El ejemplo, por ejemplo, de mi familia, que son los Tiles, ellos son prusianos, vienen de un lugar que se llama Berlingen, que está muy cerca de Berlín. Después ellos toman el tren, se van a Hamburgo. Bueno, ellos además venían con un pastor que los capturó en Berlín, y por eso que al final terminan en Contulmo, porque los quieren aislar, ¿ya? Y bueno, después vamos a ver lo que significó llegar a Contulmo en esta fecha, porque finalmente llegaron en abril y les tocaron unas lluvias tremendas. Bueno, fue una travesía enorme. Entonces ya al día siguiente están en Hamburgo y se embarcan ahora en un vapor que es de la misma compañía, digamos, de los barcos, ¿ya? Y después llegan al puerto de Grimsby,
en Inglaterra, ahí vuelven a tomar un ferrocarril que es exclusivo también de la compañía de barcos, y llegan a Liverpool. Y ahí en Liverpool es el inicio, digamos, de los barcos. O sea, todos los barcos parten de Liverpool, pero hay algunos que son los suizos y los franceses que lo toman en Burdeos. Pero los alemanes y los ingleses, por supuesto, lo toman en Liverpool. Más o menos el promedio es de 40 días, digamos, desde Liverpool hasta Talcahuano. Eso más o menos varía un poquito dependiendo de las condiciones. Y aquí en Liverpool les toca esperar del orden de 2, 3, 4 días, dependiendo hasta que sale el barco. Y como vamos a ver más adelante, los ingleses eran tremendamente ordenados, o sea, salían los barcos un día y a una cierta hora cada 15 días religiosamente. La siguiente. Bueno, esto es más o menos una idea de lo que podría haber sido en esa época la estación de Burdeos donde llegaban los suizos. La siguiente. Este es el puerto de Pauillac. Disculpen, mi dominio del idioma es nada. No hay duda, digamos, si realmente en 1883 estaba este puerto tan bien constituido o esto es un poquito posterior, ¿ya? Pero aquí llegaba, digamos, el tren, incluso, bueno, en esta época ya el tren entraba y desembarcaban directamente a los barcos ahí que estaban esperando. La siguiente. Esa es una imagen más o menos como la burguesía de la época, digamos, viajaba. La siguiente. Ahora vamos a, bueno, el viaje, tenemos una secuencia de 12 vapores que son los principales que trajeron, o sea, fueron todos los que trajeron colonos. Normalmente hacían 2 viajes por temporada, ¿ah? Que el barco volvía, y cuando volvía después estaba unos días y volvía a Chile con una nueva viaje, ¿ya? Los barcos más o menos, los más grandes, traían del orden de 1000 personas. Digamos que 100 personas en primera clase, unos 200 personas en segunda clase, y el resto era tercera clase, que era lo que optaban los colonos. Eso es lo que le aseguraba el gobierno, tercera clase. La siguiente. Bueno, aquí están los avisos que salían normalmente, digamos, en Europa, incentivando, digamos, haciéndole de publicidad a las compañías, la compañía Pacific Steam Navigation Company. La siguiente. Aquí podemos ver la regularidad que tenía todo esto. Estaban programados con anticipación exactamente las fechas que iban a llegar, todo el detalle de los barcos. O sea, realmente aquí, para 1883, digamos, los ingleses eran extraordinariamente organizados. La siguiente. Habían 2 tipos de viaje. Uno que llegaba a Pernambuco. Pernambuco, y otro que llegaba directamente a Río de Janeiro, ¿ya? Dependiendo, bueno, este era un poco más demoroso y el otro era vía directa a Río de Janeiro. Eran, no sé, salidas alternadas. Entonces, de repente, a los colonos podía tocarle uno u otro tipo de viaje, que habían como 2 días de diferencia entre hacer escalas o no. La siguiente. Bueno, ellos salían, como decíamos, de Liverpool, por ejemplo, ya muchos al día 6, ya desde su casa ya llevaban 6 días cuando recién tomaban el barco en Burdeos. Después pasaban por España, por Portugal, aquí Cabo Verde, bueno, las Islas Canarias, Cabo Verde,
era el último lugar, digamos, de civilización que tenían en el viaje, ¿ya? Pero pasaban cerca y yo creo que en un caso de una emergencia, por ejemplo, lo podían ocupar, ¿ya? Y de ahí ya se lanzaban a alta mar y eh, habíamos dicho que estábamos en el día 10, o sea, eran 15 días de alta mar, ¿ya? Donde, bueno, no hemos sabido de algún accidente de barco, pero imagínense, o sea, cualquier punto más cercano, cuando estaban en la mitad, estaban a 7 días, ¿ya? Entonces ahí están las dos rutas, llegaban por Pernambuco, que hoy día creo que se llama Recife, o se iban directo a Río de Janeiro, y Río de Janeiro tenía una particularidad que se quedaba un día el barco y la gente se podía bajar y conocer. De hecho hay varios que relatan sus historias ahí en Río de Janeiro. Ahí ya estábamos en el día 28. Después pasábamos a Montevideo, Punta Arenas, y finalmente no ocupaban ningún otro puerto de Chile, no pasaban por Puerto Montt, directo a Coronel. ¿Por qué pasaban a Coronel? Porque eran barcos con carbón y ellos seguían después hacia el norte, seguían normalmente llegaban hasta Valparaíso o podían llegar a Lima. Entonces esta carga de carbón de Coronel les permitía llegar hasta su destino. Y así que era fundamental, pues a veces era Lota o Coronel, pero era fundamental pasar a cargar combustible, digamos, y los colonos tenían que esperar la carga de combustible porque no se podían bajar, solamente se bajaban en Talcahuano, así que ahí tenían que hasta el día siguiente. La siguiente. Aquí hay algunas dudas, tenemos sobre los trayectos que usaban desde Punta Arenas, digamos, Puerto Montt en este sector, pero según me dice Andrés, la normalidad era que iban en mar abierto, porque eran grandes embarcaciones poderosas, pero también había una navegación habitual por los canales. Y vemos ahí algunos antecedentes, que había una cantidad de faros en ese lugar, pero impresionante. Yo no me imagino con qué logística se mantenía todos esos faros. Bueno, destaco especialmente este famoso Golfo de Pena, que era muy temido. Aquí el vapor Cotopaxi, que es uno de los famosos, que trajo mucho, unos años después encalló aquí y naufragó en este sector. Ahora, según Andrés, me dice que ese barco usó esa ruta porque tenía algunos problemas de operación, pero que normalmente la ruta era por vía alta mar. La siguiente. Sí, aquí solo para que tengan una idea cómo se hacía seguimiento al viaje. Estamos hablando de una época, no había teléfono, no había televisión, no había radio, no había Facebook, no había Twitter. El diario y el telégrafo. Aquí solo algunos ejemplos. A ver, voy a poner mi cosito rojo para que... Ya. Oye, rapidito, Andrés. Sí. Aquí tenemos que de Göttingen anuncian que el día de ayer a las 6 de la mañana, con un tren extra, partieron 64 personas, entre las que se encontraban 7 familias con 40 niños, hacia Chile. La comuna cooperó con 5.000 francos para este viaje. Este telegrama de la agencia Rommel, del 19 de diciembre del 83, dice: contrario a rumores que dicen que sufrió un accidente, comunicamos que el vapor Britannia, en el cual viajan muchos colonos suizos con destino a Chile, arribó sin novedad el 13 de diciembre en Río de Janeiro y continuó su viaje sin problema. Acá es el seguimiento de un solo barco, del Cotopaxi, desde que sale hasta que llega. Aquí dicen, oye, partieron 300 migrantes a las 4:40 de la mañana vía Ginebra con destino Bordeaux para irse a Chile. Acá anuncian que, oye, no eran 300 migrantes, eran 170, abordaron el Cotopaxi, algunos venían de Lausanne, otros venían de la Suiza alemana, partieron. Aquí la agencia Rommel dice, oye, el barco Cotopaxi que zarpó el 16 de noviembre con 200 colonos, llegó sin problema a Río de Janeiro el 4 de febrero. Y acá finalmente el paquete a vapor
Cotopaxi, de la empresa Pacific Steam, que partió de Bordeaux el 16 de enero, llegó sin problemas a Coronel, Chile, el 20 de febrero. Entonces había todo un seguimiento del viaje y se anunciaba en los diarios para que la gente, los parientes, estuvieran tranquilos y para que futuros colonos también vieran que, oye, los barcos salen y también llegan. ¿Carlos? ¿O le doy yo? Sí, dale. Acá tenemos ejemplo de una lista de pasajeros. Esta lista no es de la empresa naviera, sino que es de la Agencia General de Colonización en Europa, que le mandaba copias al Ministerio en Chile para que pudieran controlar que los que se subieron en Bordeaux efectivamente se bajaban en Chile. Esta es una lista del vapor Sorata, que partió, lo pueden ver aquí arriba, el vapor Sorata, que partió el 8 de septiembre de 1888 desde Bordeaux. Aquí hay varias familias. Lo interesante aquí, para el señor May Fridley, es que venía la familia Fridley, con 9 integrantes. Aquí están Gottfried, Elizabeth, marido y mujer, sus hijos, y que traían en dinero 200 pesos o 200 francos, no sé en realidad, y en diversos efectos, herramientas, traían otro monto, 160, o sea, tenían un capital, venían de Suiza. Aquí en la tercera página vemos está el timbre de la agencia, la firma Don Isidoro Errázuriz, que a la fecha era el agente general de colonización en Europa del gobierno de Chile. La vida en los vapores. Aquí voy a andar soplado. Mucha gente se quejaba que la comida era mala, que era pésima. Bueno, ¿qué es lo que se servía? En el Archivo Nacional de Chile está esta copia, que la traduje acá. ¿Cómo era el menú de tercera clase? Bueno, todas las mañanas café y pan fresco a las 7 de la mañana. Día domingo era un día especial porque tenían postres, sopa de verduras con arroz o cebada, carne fresca, papas, pan y vino. A las 4 de la tarde, macarrones, carne fresca, pan y vino, pasas o nueces o higos y quesos. Eso era como el postre. Sopa de verduras con arroz, cebada, cerdo salado, cebolla, aceite, vinagre, papas, pan y vino. Garbanzos, carne fresca, pan y vino. Sopa de arvejas, pescado salado, cebolla, aceite, vinagre, papas, pan y vino. Porotos verdes, carne fresca, pan y vino. Sopa de verduras. Dice aquí Green, ¿cómo era la repartija? El pastor Green, que se vino en un barco. Entonces dijo, mira, yo asistí a la distribución de los alimentos porque se preocupaba de los colonos a ver cómo andaban. Los emigrantes se dividen en grupos de 10, formados según su preferencia. Cada grupo elige a un representante que es asistido por un ayudante. A la hora de la comida forman una fila y pasan por la cocina donde se les sirve la cena. Una gran fuente colmada de una excelente sopa, una hogaza de pan fresco rebanada para 10 personas, una gran bandeja con compartimentos que contiene carne fresca y papas y una jarra de vino. Los domingos se añade un pequeño postre. Los grupos se instalan lo mejor que pueden en la cubierta, donde comen juntos. Una doble ración de sopa está disponible para todos. Esta comida en sí misma es excelente, eso nadie lo discute. En su libro dice que a las 2 semanas ya estaban chatos con la comida, y al final, cuando llega a Chile, dice, ¿sabes qué? La comida no era mala, pero después de 40 días de estar en un barco encerrado, da lo mismo lo que te sirvieran en realidad. Y también decía, ahora, seamos honestos, la comida inglesa, ya sea en tierra o en mar, no es particularmente fina ni variada. Aquí tenemos, bueno, pero lo que dice Green confirma lo que está en el menú. Esto otro es tomado de la memoria de don Emilio Appelt, que escribió su memoria de cuando viajó. Él tenía como 12, 14 años cuando venía en el barco. Dice, para las comidas los pasajeros habían sido divididos en grupos de comensales. La familia Xim contaba con 4 simpáticos jóvenes en su grupo, 2 alemanes y 2 ingleses. Ellos se encargaban de la comida. La comida a bordo era muy buena y nadie tenía motivo para quejarse. Todos los días, temprano en la mañana, había buen pan blanco, fresco y café. A partir de Bordeaux había medio litro de vino por adulto. Solo una vez se sirvió bacalao seco, que voló inmediatamente al mar. O sea, la gente lo tiró por la borda. Eso ayudó, nunca más le sirvieron pescado. Los sábados y los domingos había queso, higos y nueces. O sea, son 3 historias distintas que confirman. O sea, lo que está en el menú, efectivamente lo que dicen los otros, lo que dice Green, nos armaban en grupos de 10, es verdad. Aquí tenemos un ejemplo cómo eran los barcos. Esto obviamente es la primera clase y la segunda clase, en la primera cubierta. Este es el Araucanía y el Cordillera, que eran barcos hermanos. Ups. Aquí esto no puedo asegurar que sean camarotes de la Pacific Steam Navigation Company, pero nos dan una idea de más o menos cómo tienen que haber sido. 4 camas, sin mayores lujos. Esto no era un water, era para poner agua y no había agua corriente. Ahí les traían agua en la mañana en una jarra para hacer como el aseo personal. Aquí tenemos un poco más grande. Este es el Potosí. La primera clase estaba atrás, la segunda clase estaba en el medio, la tercera clase estaba un nivel más abajo. ¿Ya?
Aquí vemos, este es el comedor de primera clase, lo que nuestros colonos nunca vieron, excepto si les tocaba un viaje en Navidad, porque ahí normalmente el capitán y los pasajeros de primera clase hacían como una cena de Navidad, un show, y se invitaban a todos los pasajeros. No sé si a todos, pero por lo menos primera, segunda clase y quizás alguno de tercera, no sé. Pero mira, tenemos estas mesas, este es primera clase, mesa acá y dos mesas a los lados. Y aquí tenemos el dibujo, ¿viste? La mesa acá, dos mesas a los lados, con su piano. Esto es del Potosí. ¿Qué dijo Berniori cuando vino a su viaje? El señor que escribió 10 años en la Araucanía. Dijo, a la hora de comida, venían en una tormenta. A la hora de comida, sobre 60 pasajeros, somos apenas 7 en la mesa. Han colocado los marcos que sujetan los platos, vasos y botellas. Nos resulta demasiado divertido comer en estas condiciones. Un balanceo más violento que los demás lanza la mitad de mi sopa sobre el mantel. Beber también es un problema. Aquí tenemos la cubierta. Niñito jugando. Dice Green en su libro que aquí había una línea negra y que la parte de atrás de la cubierta, la popa, era para la gente de primera clase. Después para adelante era segunda clase, o sea, la cubierta también estaba dividida en clases. La gente de primera clase podía desplazarse por donde quisiera, pero de la línea negra para allá solamente podía entrar gente de primera clase. ¿Qué decía el señor Berniori? Puedo seguir admirándolas, se refiere a las estrellas. Al dormirme, pues desde hace tiempo nuestra cabina se ha vuelto insoportable y desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana duermo de un tirón, tendido sobre el puente, con la cabeza apoyada sobre mi cobertor de viaje, llevando por toda vestimenta un par de calcetines, un pantalón, mi cinturón y una camisa. Llevo están ampliamente abierta, exponiendo mi pecho al dulce roce de la brisa. Entonces aquí uno se puede imaginar a Green, a Berniori, a pata pelada tendido, o ahí en un banquito. Esta era la cubierta. Aquí, de nuevo, otra imagen de la cubierta. Esto ya es del Sorata y del John Elder, que eran barcos hermanos de Lusitania, Chimborazo y Cusco. Aquí está el salón de primera clase. Vemos que, a diferencia del otro, aquí es una sola mesa larga. Ahí está la mesa larga. Tenían luz eléctrica, ojo. Obviamente esto es primera clase, muy pituco. ¿Qué decía Berniori? De nuevo, seguían la misma tormenta. Admiro la facilidad muy relativa, por lo demás, con que los stewards sirven la mesa. Se acercan caminando como ebrios, detienen su marcha cuando la inclinación es demasiado pronunciada, la reinician manteniendo los platos en equilibrio. Al presentarlos, logran sostenerlos horizontalmente, lo que me parece una hazaña. Ahí uno se puede imaginar a este caballero caminando, deteniéndose, inclinándose cuando el barco para adelante, para atrás, a este señor sirviendo, presentando el plato en medio de la tormenta. Acá de nuevo, otra imagen de la cubierta, que decía Emilio Appelt, el vapor zarpó rumbo a Bordeaux, porque ellos eran alemanes, se subieron en Liverpool, entonces ya venían embarcados. Él y su hermano tenían 14 y 12 años, así que ya tenían experiencia de lo que era navegar. Ahí abordaron franceses y suizos, celebraron una alegre despedida, bebiendo grandes cantidades. Nosotros, los jóvenes, solo deseábamos que el vapor zarpara pronto para poder observar el cambio. No pasó mucho tiempo y comenzó lo bueno. Las caras de los nuevos pasajeros se tornaban cada vez más pálidas, hasta que finalmente llegó el desastre. Ellos estaban felices esperando a ver cómo vomitaban los otros, como buenos cabros chicos. Aquí tenemos otra imagen, esta es de la cubierta del Galicia. Lo que dice Appelt en su memoria, en la cubierta han puesto toldos para el sol, ahí están los toldos. Durante el día, toda la actividad se hace en la cubierta. Y quien podía también dormía ahí de noche. Lo único incómodo es que a las 2 de la mañana comenzaban a asearla, por lo que uno tenía que levantarse y encontrar otro lugar. Ya, pero mira, la vida encubierta. Esta gente más pituca, obviamente. El pastor Green, cuando viajó, dijo que hizo un culto, una ceremonia en su barco, o sea, en el barco que le tocó en el Cotopaxi. Aquí esta otra imagen es un grupo de ingleses, pero sí es el barco Galicia, de la misma, y nos podemos imaginar que tiene que haber sido algo así, con gente menos pituca. Este grabado es la detención del barco en Punta Arenas, donde se subían comerciantes a comerciar pieles de guanaco. Yo este grabado lo encuentro espectacular. Y este es el Galicia, o sea, es uno de los barcos, si usted, su ancestro, vino en el Galicia, tenga por seguro que él caminó por estas tablas.